Y aunque lo he visto en diferentes sitios y con diferentes sanciones, lo cierto es que parece que ya hay, como digo, castigo para Ferland Mendy, que por lo visto se ha librado de 3 partidos porque el acta de Sotogrado no recogió el hecho de que disputara o no disputara el balón, sino que recogió que estaba en disputa del balón, y por eso parece que algunos dicen le han caído un partido o 2 como mucho. Yo creo, me inclino más por 2, ¿vale? Me parece que son 2 porque según el reglamento, si la roja es directa por un tipo de acción antirreglamentaria de este tipo, lógicamente van 2 partidos y no 1. Que luego al final termina siendo 1, vale, pero parece que ahora mismo de momento Mendy tiene sanción para 2 partidos y su posición lógicamente será ocupada por Fran García. Que fue quizá una cruzada de cables que no tenía que haber ocurrido y que en definitiva nos perjudicó esta manera de actuar de Mendy. Pues hombre, no te digo que no, es evidente que al final este tipo de cruzadas de cables, cuando estás viendo que no estás yendo a por el partido, que tu equipo no lo está haciendo bien, suelen ocurrir o pueden ocurrir, pero eso no significa que no puedas o no debas mantener la calma, porque si hay algo que hay que mantener durante toda la temporada es precisamente la calma, la frialdad, el saber moverte bien, el tener mucho cuidado, defender la posición, que lógicamente además Mendy es el mejor lateral izquierdo, pero que contra la Atalanta en la Supercopa y ahora esta temporada no ha empezado de la mejor manera, así que cuidado, que es muy fácil irse por el camino equivocado, el camino erróneo, y terminar convirtiéndote en una sombra de lo que fuiste en algún momento. Mendy hace una temporada increíble la temporada pasada, se revaloriza, se gana la renovación, espero que justo ahora que está renovado, lógicamente no se venga abajo y al final nos termine dando a entender que no era para tanto y que eso al final fue una grandísima temporada que ya se olvidó y quedó en el recuerdo. Espero que no sea así. Que luego también es verdad el hecho que venga Davis, pues como que te hace que pensar, bueno, pues vale, si viene Davis al final esto no va a ir a más, me da igual y en definitiva es lo que hay. Si va bien, genial, y si no viene Davis y solucionado. Yo personalmente creo que hay que tener mucho cuidado con este tema. Mendy, cuidadito que te la estás jugando, así que cuidado que todavía estás en observación. Otro jugador del Real Madrid que finalmente también ha salido ya fue otro que adelantaron tanto a Abraham Romero como a José Félix Díaz, y fue ni más ni menos que la salida de Obrador al Deportivo de La Coruña. Como veis, el Real Madrid, aunque fuera jugador de la primera plantilla durante la gira en Estados Unidos, lo cierto es que no se casa con nadie. Y el Real Madrid tiene muy claro cuál es el estatus y cuál es el rol de todo o de cada uno de los jugadores, y que precisamente por eso es por lo que han entendido que lo mejor que podía haber pasado aquí era precisamente que el jugador se marchara o que el jugador saliera, y es precisamente por eso porque han entendido que Obrador se tenía que marchar, que al final ha terminado siendo lo mejor para él y lo que yo creo que en definitiva es mejor para él. Así que bueno, pues nada, salida de Obrador, seguramente vamos a ver algunas cuantas más durante lo que queda de mercado, que son apenas 10 días, porque el Real Madrid tiene muchas operaciones pendientes. No digo necesariamente que vayan a ser del primer equipo, eso creo que lo sabemos todos, y que tenemos claro que hay muchos más jugadores del Real Madrid que en el primer equipo. Obviamente quedan cerrar muchos del Castilla, del juvenil, gente que a lo mejor puede venir a alguno de estos equipos, a la cantera, juvenil, Castilla, lo que sea. Entonces seguramente vamos a ver muchas más de estas operaciones a lo largo de los próximos días, pero con calma, ¿vale? Todavía no sabemos exactamente cómo van a caer las cosas. Obviamente van a ir saliendo nombres, vamos a tener los mejores colaboradores que seguramente nos van a ir anticipando un montón de noticias, así que de verdad os recomiendo los directos, los highlights, los que vamos subiendo más tarde, luego por la tarde, luego durante la semana, porque obviamente te dan la mejor información y en definitiva dejan caer lo que se viene. Así que bueno, pues en ese sentido, como digo, vamos a esperar a ver qué sucede, a ver qué pasa, y si en definitiva puede ser, oye, pues genial, Obrador, que le vaya muy bien, Nico Paz, que le vaya muy bien, seguramente saldrá alguno más, no creo, no me preguntéis más por Ceballos, porque Ceballos seguramente no va a ser de la partida, de las salidas, pero ya os digo yo que hay otros tantos que todavía quedan por cerrar, tanto a nivel de entrada como a nivel de salida. Luego quiero recordar un nombre en concreto del Real Madrid, un jugador que por lo visto está llevando un poquito a la desesperación a la directiva blanca porque no sabe, no contesta, y el Real Madrid en teoría está esperando que diga algo precisamente porque tiene que venir con una oferta para decidir su futuro. Este es Lunin, que parece, como comentaban ayer tanto Abraham como José Félix, que efectivamente no está dando ninguna respuesta, no da señales de vida al Real Madrid en ninguna dirección, ni en un sentido ni en otro, ni en el de que se queda ni en el de que se va, porque por lo visto
visto, aparte de que no ha llegado ninguna oferta, por lo visto el jugador ahora parece que quiere recular, pero claro, esto al final termina perjudicando al que sí Ancelotti quiere tener, que es Kepa. Lunin, no puedes hacerle esto al Real Madrid, tienes que ser honesto y contestar. Sabemos que eres un grandísimo portero, sabemos que quizá Ancelotti quiere a Kepa por delante de ti, que Courtois está por delante de ti, pero lógicamente tienes que ser honorable hasta el último momento que estés vistiendo esta camiseta y decirle ya al Real Madrid, lógicamente, qué es lo que quieres, y si tienes una oferta, ven con ella, muéstrasela al Real Madrid y si cuadra, pues lógicamente todo arreglado. Pero lo que no puede ser es que estemos a 21 de agosto y que tú todavía estés jugando con el hecho de deshojando la margarita si me voy o no me voy, porque hay gente que tiene que planificar, entre ellos la directiva del Real Madrid, que tiene que llamar a Kepa o no, porque encima Kepa está allí con uno de los 400 porteros que tiene el Chelsea y de los entre 900 jugadores que tiene el equipo blue, y lógicamente quiere salir porque es un problema para él y él tiene que saber cuál va a ser su futuro. O sea, realmente la indecisión de Lunin está perjudicando a mucha gente, y si no se da cuenta, joder, habrá que decírselo, que no es tan difícil decir, oye, mira, me voy, me vengo, me quedo, me voy, lo que sea. Entonces esto ya parece que está llegando arriba, está cansando, está hartando, y lógicamente se van a terminar volviendo al final las cosas contra él, y en definitiva, en lugar de mirar un poco por él, lo que van a hacer es decirle, mira, vete a la playa ya, déjanos en paz si te quieres ir, y si no, deja de deshojar la margarita, que en definitiva esto es un club serio y no podemos andar hasta el último minuto, que son básicamente el 21 de agosto, que estamos a 10 días del cierre de mercado, todavía sin saber qué va a pasar en la portería. No es normal. Por cierto, que ayer precisamente hablando de Gundogan, las palabras que peor yo creo sentaron o pudieron sentar a un barcelonista del jugador, y que precisamente por eso están apoyando su salida, fueron las que mencionó el jugador hace ya un tiempecito. Escuchadlo porque seguro que os suenan. Bueno, como está en otro idioma, os las voy a ir traduciendo yo. Dice, la temporada pasada ha sido muy difícil e incómoda. Os voy a poner por dónde estoy para que lo veáis. Este es Gundogan en una entrevista para Sky, ¿vale? Y lo que viene a decir Gundogan es lo siguiente: la temporada pasada ha sido muy difícil e incómoda. Esto me parece que es cuando militaba todavía en el City. Incluso que cuando no tienes el balón, tienes que adaptarte. Y luego continúa mentalmente, y eso es mucho más difícil si no te acostumbras a eso, porque no sucede tan frecuentemente. No, miento, es una entrevista con la selección alemana. Cuidado. Y también, no, ya estaba en el Barça, esto ha sido este verano. Y también tener la libertad de ir a la batalla con el enemigo y no tener que ponerse en pánico. Creo que uno de los mejores ejemplos es el Real Madrid, por ejemplo, que tienen una experiencia como esta. Como veis, eso tiene que sentar como una puñalada. Dice, si tienen que proteger a los jugadores de la mitad, lo hacen y esperan su momento, o del medio del campo, y si recibe el balón, lo usan. Por eso estamos muy felices de tener jugadores como Toni Kroos o Rudiger, que traen esta experiencia extrema. Durante mi tiempo en el Manchester City también aprendí un poco, efectivamente, y aceptar que el enemigo tenga el balón, porque también tiene cualidades de equipo, pero no desesperarse demasiado temprano o no tener paciencia. Es extremadamente importante para que no tengas la decisión equivocada, y eso podría ser un punto de salida en este partido o en esta temporada. Bueno, el asunto es precisamente ese, que al final está elogiando al Real Madrid por saber tener el balón, pero también saber jugar sin balón, que es en definitiva lo que el Real Madrid sabe hacer muy bien: camuflarse, ser camaleónico y no perder la paciencia ni la cordura solamente porque no tienes el balón. Así que bueno, yo creo que palabras que lógicamente no sentaron muy bien, y que lógicamente los culés han utilizado un poco también como punta de lanza para echarle del equipo, para animar a su traspaso. Y por cierto, ayer hubo mensaje de la directiva de Florentino a través o vía Pedrerol. ¿Por qué? Porque Rodrigo, sabéis que ahora mismo es el jugador que todo el mundo tiene en boca, en el sentido de que no sabemos qué va a ocurrir con su futuro. Bueno, pues bien, yo creo que precisamente por esto, y para despejar cualquier tipo de duda, Pedrerol lanzaba en jugones, un mensaje que viene desde lo más alto al jugador, precisamente para sobre su continuidad. Escuchadlo. Rodrigo no quiere ser ninguneado, no quiere que le quiten de la foto, no quiere que le borren de la foto de las estrellas. Y tiene razón. Rodrigo fue clave en la Champions de hace 3 años, en la Champions de las grandes remontadas. Es verdad que en verano dejó caer la posibilidad de marcharse, y eso le ha pasado factura. Pero Rodrigo, no te preocupes, eres fundamental para Ancelotti. Si sigues jugando así, te ganarás muchas portadas.
Bueno, más claro el agua, porque además también fue José Félix Díaz el que nos lo dijo. Es que el entorno de Ancelotti o el propio Ancelotti nunca ha dejado de creer en Rodrigo, y señalaba más al entorno de Rodrigo como los escépticos, los que no terminan de creerse que Ancelotti apueste por él, y sin embargo sí lo está haciendo. O sea que efectivamente desde dentro del Real Madrid las voces están claras con respecto a todo lo que ocurre. Entonces para nosotros Rodrigo es fundamental. El problema es que al final, bueno, pues el jugador no termina de verlo, no termina de creerlo, pero es que tienes que creerte. Rodrigo, sigue confiando en tus posibilidades, que si sigues haciendo actuaciones como la del otro día, si te sigues convirtiendo en el jugador importante que creemos que eres y el talentoso que además nos tienes que mostrar, yo creo que no vas a tener ningún problema. Pero claro, tienes que creer en ti. Es que de otra forma nadie va a creer en ti, así que métete en la foto con los otros 3 jugadores y tira para adelante, déjate ya de equipos de comunicación y de historias, que no vale la pena. Gánatelo en el campo, que ahí es donde tienes que hacerlo y ahí es donde la gente realmente va a creer en ti. De verdad, Rodrigo, no la pifies, que estás ante una oportunidad única que yo creo que no vas a tener problema en aprovechar. Ojalá que salga así. Otra actualización sobre Joan Martínez, que sabéis que desde su lesión la verdad es que habíamos tenido pocas noticias, más allá de que lógicamente se está recuperando. Es un proceso largo y doloroso y lógicamente se entiende que va a tardar mucho tiempo en volver, aunque lógicamente ya le hemos deseado todos los mejores deseos y lógicamente queremos que se reincorpore cuanto antes, pero que se recupere bien sobre todo. Bueno, pues ayer Cortegana comentaba que después de los primeros exámenes se ha decidido posponer la operación del jugador y se ha decidido que Joan Martínez sea operado de la rodilla el 3 de septiembre en lugar de esta semana, es decir, se pospone 2 semanas más precisamente por esto, porque en definitiva nos damos cuenta de que el jugador tiene posibilidades de operarse, de empezar el tratamiento de rehabilitación cuanto antes, pero por algún motivo algo ha tenido que ver el Real Madrid como para posponer su recuperación o su intervención. En cualquier caso, lo digo, Joan Martínez es uno de esos jugadores que de vez en cuando, sale en el Real Madrid como para efectivamente quedarse en el primer equipo. De hecho, comentaba José Félix que tenía pensado Ancelotti llevarle ante el Atalanta, es decir, que en esa final de Supercopa ya estuviera él para que tuviera las primeras sensaciones de lo que es ir con el Real Madrid, con un equipo en un torneo internacional de repercusión mundial, que en definitiva le da a los jugadores una perspectiva 360 de lo que es estar en el Real Madrid, pero al final todo se malogró por la lesión. Pero bueno, como digo, hay tiempo, ¿vale? Es un chaval súper joven, que luego termine o no, eso ya depende de otros factores, pero no hay que precipitarse con él, eso es lo más importante de todo. Él no se tiene que precipitar en la recuperación, se tiene que recuperar bien y no tiene que tener ningún tipo de miedo ni a que le quiten el puesto ni a que se lo roben, porque en definitiva la línea de centrales es todavía muy débil y para cuando nosotros hayamos querido fichar otro, él ya estará prácticamente recuperado y habrá sensaciones acerca de si debe formar parte de nuestro equipo o no. Así que bueno, es cuestión de esperar, vamos a ver qué tal se recupera. Como digo, operación el 3 de septiembre en lugar de esta semana, vamos a ver qué pasa. Y luego otro capítulo Barça que va por la línea de Nico Williams y lo que pasó este verano, porque efectivamente han desvelado que el Athletic de Bilbao, su presidente o por vía de su presidente, llamó a la Liga, tuvo una llamada con Tebas para amenazar directamente con denunciar si efectivamente el Barça depositaba la pasta de Nico Williams en la Liga. Ni más ni menos que Jon Uriarte dijo que hubo una conversación entre él y Tebas y dijo el club podría rechazar la inscripción de un jugador si su club no cumple el control económico, es decir, que Jon Uriarte sabe perfectamente que el Barça no está cumpliendo y que lógicamente lo que era el colmo de los colmos es que encima, no cumpliendo con el fair play financiero, le fueran a robar al jugador más caro que tienen en plantilla y el jugador más valioso que juega con el Athletic de Bilbao, y lógicamente no era ni medio normal, y automáticamente se lanzó a, entre comillas, amenazar a Tebas con que denunciaría el hecho precisamente porque no le parecía ni medio lógico, y se levantó en armas, que es exactamente lo que tendrían que hacer otros clubes que han sido y digo gratamente, perjudicados por Tebas y que sin embargo por algún motivo callan. ¿Cuál es el motivo? Pues que evidentemente le deben la vida a Tebas, que fue el que les solucionó todos los problemas de deuda. ¿Veis cómo al final no pueden hablar más allá de lo que deben? Si es que al final aquí está un poco la historia de todo esto, y es que en definitiva, si te das cuenta y te fijas, las cosas que están ocurriendo con el Barça, obviamente desde fuera, como digo, llaman mucho la atención. O sea, son cosas que de verdad, yo no digo que al final se estén llevando a cabo ilegalidades, pero es verdad, es que lo dijo Lluís Carrasco, es que al final parece que Tebas como que los números del Barça los mira de otra manera. O
sea, los mira de otra manera y al final uno se pregunta, oye, pero esto hasta qué punto es limpio, hasta dónde llega la legalidad, hasta dónde se traspasa. Queremos saber cosas, ¿me entendéis? Porque esto parece de todo menos transparente y lógicamente Junior Iriarte, que tiene conocimiento desde dentro, pues lógicamente lo puso y lo ha traído en definitiva al plano que todos queríamos, que era el plano más frontal, al de que, oye, algo está ocurriendo, ¿qué está pasando aquí? Y ahora me quiero detener otra vez en el tema Barça, en el caso concreto, porque como el Barça tiene tantos frentes abiertos, de el rollo de Aramark, ¿vale? Porque hay un chaval que se dedica al mundo de las finanzas y de analizar las cuentas del FC Barcelona, del Real Madrid, y que ayer comentaba esto. Héctor Moedano, que ya estuvo en nuestro canal y al que no he podido, no sé por qué, no he podido localizar, no sé si no ha visto el mensaje o lo que sea, lo cierto es que decía ayer parte del importe pagado por Aramark al Barça podría no ser computable para reequilibrar el impago derivado de la venta de las participaciones de Barça Studios, y efectivamente hacía un hilo con todo el asunto, que si lo queréis leer de verdad yo os lo resumo aquí, pero es una auténtica maravilla de la lectura financiera. Avanzamos unos días, la situación del Barça, el nivel de inscripciones ha mejorado, pero aún no es suficiente para llegar a la regla 1-1, y aunque lleguen a la regla 1-1 tampoco es la panacea. En línea con lo comentado, el club trabaja en diversas vías que vamos a enumerar y a explicar, ¿vale? Con respecto a Aramar, decía, parece confirmarse que finalmente el importe pactado de más 40 millones, o más de 40 millones, con la firma de servicios de hostelerías, no vendría a cubrir el impago de Libero, sino el de socios de este pasado verano. No sabemos nada del de Nipa, que ahí están los agujeros negros que no le dan ningún sentido a esto. Dice aquí además un hecho relevante, pues parte de ese importe en concreto, 15 millones de euros, habrían sido abonados en concepto de bonus a cambio de la adjudicación del negocio de catering. Esto tiene un impacto claro en la capacidad de inscripción del Barça. Recordemos que el Barça se encuentra en una situación de exceso de CPD frente a su LCPD y que además tiene un bloqueo en capacidad de inscripción por parte de la Liga. Este importe ascendía a los menos 60 millones de euros antes del contrato de Aramark. ¿Qué implica? Pues que las únicas formas de generar espacio salarial para poder inscribir se dan por la vía de ahorro y plusvalías. Volvemos a lo mismo, una ama de casa podría gestionar las cuentas del Barça sin ningún tipo de problema y probablemente de manera más eficiente que la propia directiva, ¿vale? De forma transitoria, en esta temporada 20% por plusvalías, 60% sobre el ahorro en salarios, 70% de un jugador franquicia. Y aquí os lo explicaba brevemente, pero aquí ya entramos en números, lógicamente si queréis eso ya entreteneros porque de verdad merece mucho la pena. Obviamente existe una última vía que es la de compensar el importe del bloqueo trayendo un nuevo inversor que pague por el mismo concepto, ¿vale? Lo cual explica que el Barça B sigue trabajando en salidas de jugadores que de momento no se están dando. Bueno, en definitiva, como digo, un hilo que deja muy a las claras que lo de Aramark podría no ser suficiente y que todavía tienen que trabajar en lo que venimos diciendo. Tomás Guijarro lo ha dicho, es que es sentido común, que tienen que salir jugadores, que tienen que vender jugadores y que tienen que recibir dinero y ahorrarse los salarios. O sea, si es que esto es 2 más 2, si es que la economía no es tan difícil, no se puede poner uno a hacer ingeniería financiera, especialmente cuando además da réditos negativos. Pero bueno, que ya lo hemos dicho, más claro se puede decir, pero más alto imposible. Y por cierto, una pequeña actualización de un trato que va a cerrar hoy el Real Madrid, al parecer va a ser hoy o ya en muy breve tiempo, y además me alegro porque lo adelantaban ayer nuestros colaboradores. Lógicamente además estamos trayendo de verdad calidad supina, o sea, con Abraham Romero, que está haciendo un trabajo espectacular en el mundo cubriendo la información del Real Madrid, con José Félix Díaz, con Joaquín Maroto, que va a venir el jueves, con Roberto Morales, con Tomás González Martín. Creo sinceramente que no puede haber mejor elenco de colaboradores que tengan sobre todo información que nos interesa, que es la del Real Madrid. Bueno, pues efectivamente ayer adelantaron el tema de Nico Paz, porque como sabéis José Félix decía que Nico Paz lleva en el mercado desde hacía muchísimo tiempo y que el Real Madrid le había dicho, lógicamente, si quieres trae el proyecto, trae el dinero y te vas. Bueno, pues efectivamente Nico Paz, según Guillermo Ray de The Athletic, está a punto de cerrar. Todo esto vino después del directo, por eso os digo que veáis el directo, que no os lo perdáis. Nico Paz va a cerrar por el Como su trato, el Como de Cesc Fábregas italiano, su trato, y lógicamente parece que va a ocurrir hoy. Había muchos equipos interesados, parece que el Girona, el Alavés, pero finalmente se va al Como por el hecho, no lo sé si el hecho de que sea Cesc, que el entrenador, no sé cuál es el motivo, pero parece que se posicionaron en que el equipo italiano iba a ser precisamente el destino de Nico Paz. Por cierto, un Cesc Fábregas que lo está haciendo muy bien en ese equipo italiano, Cesc Fábregas que sabéis que ya tuvo
tuvo muy buenas palabras para el Real Madrid, como lo estábamos haciendo, y por eso lógicamente se le recuerda con mucho cariño. Sí, es Fábregas del Barça, ¿vale? No estoy engañando a nadie. Así que bueno, pues nada, lo de Nico Paz a punto de hacerse. Obviamente era un jugador que apuntaba que podía quedarse en el primer equipo, pero al final el Real Madrid les dice, según José Félix Díaz, a los jugadores del Castilla el segundo año: oye, mira, mejor vete yendo, búscate equipo, y si no, pues vuelve al Castilla. No se trata de desarbolar el Castilla, pero evidentemente todos saben que al final los jugadores no van a tener hueco y que es mejor que se busquen un equipo, un destino que a lo mejor les pueda convencer, como digo, por proyecto, por ilusión, porque les cuadre, por lo que sea, por dinero. Y bueno, pues Nico Paz ha hecho lo mismo, seguramente alguno más va a hacer lo mismo. Por cierto, que adelantaron el nombre de otro que también se ha marchado y confirmó Guillermo Ray, que ahora os adelantaré. Así que bueno, así está la operación salida en el Real Madrid. Y vayamos ahora con el Real Madrid por la parte que nos toca, porque después de la mala imagen que dejamos el otro día frente al Mallorca, y ayer precisamente lo comentaba con José Félix, lo comentaba con Abraham, que efectivamente es más una cuestión mental, es más una cuestión de actitudes, es decir, que ahora mismo la cosa está en que los jugadores se tienen que dar cuenta de que ya pertenecen al Real Madrid y de que aquí no vale decir, es que esto es un partido de liga, tampoco nos vamos a volver locos, tal y cual. No, en el Real Madrid se tiene que competir porque uno se tiene que ganar el puesto desde el principio. ¿Y cómo se notó en Mallorca quién se está jugando el puesto? Porque fue precisamente Rodrigo, al que hemos comentado. No es que hayamos puesto iniciativa, sino que él mismo, como decía Abraham, o sea, es que no lo digo yo, es una sensación que tiene todo el mundo. Abraham es el cuarto, es el primero que, entre comillas, sobra futbolísticamente hablando, es el primer cambio, es el primero prescindible. Por eso precisamente fue Rodrigo el que creo que se tomó más en serio que nadie el partido de Mallorca, y el resto andaba por ahí, pues no sé dónde, sinceramente. Entonces, en este sentido, es una cuestión de actitud que hay que mejorar. Pero bueno, en cualquier caso, lo cierto es que los jugadores disfrutaron ayer de un par de días de descanso, ayer y hoy, lógicamente, porque los entrenamientos me parece que se reanudarán mañana, precisamente por todo... No, fue el lunes, martes, se reanudarán hoy seguramente. El asunto es que, para que veáis lo roto que está este vestuario, la imagen o la noticia de Mbappé, Rodrigo y Vinicius Junior yéndose a Puerto Banús a pasar el día. También hay un vídeo por ahí en el que se ve a Vinicius Junior, pues lógicamente rodeado de gente, muchísimos aficionados que obviamente andan por ahí ni más ni menos que intentando cazar un autógrafo, una foto, que además alquilaron un yate para estar de manera privada. Bueno, a mí me da absolutamente igual como estuvieran, pero lógicamente se lo pasarán muy bien, y lo más importante de todo es que son buenos amigos, buenos jugadores, están estrechando lazos que lógicamente luego vienen muy bien dentro del terreno de juego. Pero claro, aquí la situación es en definitiva el que estén bien concentrados y el que de alguna manera no se convierta en un PSG cualquiera, porque el Madrid tiene un potencial ofensivo absolutamente increíble, pero no olvidemos el proyecto, ¿vale? No olvidemos el cerebro, la organización dentro del equipo, de que nadie se vaya del redil, ni todo este tipo de cosas que siempre planea, el miedo que siempre hay lógicamente con que este tipo de cosas pasen. Así que bueno, vamos a mantenernos en una calma moderada, en el sentido de que todavía tenemos un partido por delante, vamos a ver qué pasa, y si efectivamente esto no va más allá, pues lo dejaremos pasar y ya está. Yo espero que con el Valladolid demos desde luego bastante mejor imagen que el otro día, porque la gente lógicamente al final, si no, se va a terminar cabreando y va a decir, oye, pero esto ¿de qué mierdas va? El asunto es que la segunda noticia viene al respecto de lo que dijo Ancelotti, porque sabéis que el Real Madrid en un principio iba a participar en ese Mundial de Clubes, pero el problema es que Ancelotti lo dejó ayer en el aire con unas declaraciones que han llamado mucho la atención, porque ahora mismo el Real Madrid, dices tú, hostia, ¿y si no vamos al Mundial? ¿Y si al final no ocurre? Pues obviamente, aparte de que tendríamos una competición menos, el asunto es ¿qué ha pasado para que Ancelotti haya puesto en duda el tema del Mundial? Bueno, pues dejadme recordaros que José Félix Díaz, en una exclusiva que nos lanzó, me parece que en el primer directo de esta temporada, comentaba precisamente que él no termina de ver el Mundial, él no termina de ver efectivamente la celebración de la misma competición. Y es que Ancelotti además dijo esto: todavía no se sabe cuántas competiciones debemos jugar, hay dos que no están claras, por ahora no están todavía organizadas, déjame que os ponga por aquí las cosas, hay un septete pero no se sabe ni cuándo ni cómo, o sea que en realidad, aunque las fechas son entre el 13 de junio y 15 de julio, lo cierto es que esto no está cerrado y que el Real Madrid, en definitiva, con la carga o sobrecarga del calendario que al final va a reventar a todos los jugadores, pues evidentemente está alzando la voz y se está preguntando por qué está ocurriendo esto. Así que bueno, pues en definitiva vamos a esperar un poco. Yo no sé cómo lo tiene organizado ahora mismo el Real Madrid o cuál es la idea. En teoría nos van a pagar por participar en ese Mundial, con lo cual yo entiendo que habría celebración o que se debería celebrar porque hay un contrato, algún tipo de contrato que nos obliga
A ellos es evidente, pero bueno, vamos a ver si efectivamente al final sale adelante o por el contrario nos tenemos que comer que no se hace. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. El que desde luego no ha esperado a absolutamente nadie y ha entendido que ya esperó suficiente ha sido Kylian Mbappé, porque aunque pasó muy desapercibido porque el Barça ahora mismo ocupa prácticamente todas las portadas, resulta que Kylian Mbappé ha ido a cuchillo directamente a la UEFA a denunciar al PSG por el impago del que ya os veníamos advirtiendo hacía muchísimo tiempo. Y es que Mbappé le reclama ni más ni menos que 55 millones al Paris Saint-Germain y como digo, no ha ido al parecer ahora a pedirse al Paris Saint-Germain porque entienden que ya no tienen que pedirles nada, sino que por el contrario no han hecho caso omiso y a quien tiene que acudir es a instancias más altas que son en este caso la UEFA. Dice Mbappé pide 55 millones al PSG. El delantero ha acudido a la justicia tanto por la vía francesa como por la vía de la UEFA para reclamar unas cantidades impagadas. Mira, me parece absolutamente genial y me lo creo porque como comentaban ayer tanto Abraham como José Luis, como José Félix Díaz, efectivamente al final todo esto a lo que viene o lo que viene a relucir es que los árabes, los cataríes tienen tantísimo orgullo que les ciega precisamente a la hora de tener buenos tratos con los jugadores y les da absolutamente igual que les lleven ante los tribunales porque para ellos lo más importante es el orgullo. Bueno, pues ahora el orgullo se lo van a tener que comer, se lo van a tener que meter por donde no amargan los pepinos y pagarle a Mbappé lo que le deben, porque lo que no es normal es que al final vengan imponiendo unas nuevas reglas donde los jugadores pueden ser impagados. Me da igual que Mbappé se haya hecho de oro, me da igual que le hayan pagado contratos que son absolutamente inasumibles por otro club. Si tú te comprometes a pagar, si tú te comprometes a hacer un tipo de contrato concreto, entonces no me vengas con historias, págale lo que se le debe y automáticamente retírate de la situación, porque si no la UEFA te va a calzar. Y bien, lo que ocurre es que ahora el marrón lo tiene la UEFA, porque al final el PSG es club amigo y obviamente no se quieren ver en una situación como esta, que es al final la de tener que meter al Khelaifi, presidente de la ECA, en una situación incómoda que ellos no quieren, porque además saben perfectamente que al Khelaifi puede contraatacar y decir, oye, que nosotros estamos metiendo mucha pasta, os hemos apoyado en todo, no me toquéis las narices. Así que tendrá la UEFA potestad y precisamente valor sobre todo como para ir precisamente a por el Khelaifi, como para ir a poner al PSG en su sitio. Esa es la gran pregunta, ¿me entendéis? Porque al final Mbappé está ejerciendo su derecho y ya no es que vaya a la UEFA, es que va a la justicia francesa también. O sea, es que está utilizando todas las vías a su alcance como tiene que ser, y si el fútbol francés y si el PSG se tiene que hundir, que se hunda. Yo lo siento mucho, pero al final esto es un problema o es una consecuencia creada por un problema que viene de ellos, no viene de absolutamente nadie más. Así que de verdad lo digo, lo siento mucho, pero esto es lo que hay. Ahora lo que tenéis que hacer es soltar la pasta y olvidaos de que es Mbappé o es Mbappó. O sea, poned la pasta, que en definitiva la tenéis y que al final tenéis que cumplir con lo acordado. El contrato está firmado y bueno, está firmado o no está firmado, pero yo seguramente creo que Mbappé, siendo como es y con quien le rodea, no creo que no dejará de firmar algún contrato o que los tenga atados por algún sitio. Y sin embargo, si efectivamente así fuera, entonces sería el propio Mbappé el que habría caído de alguna manera en su propia trampa. Porque en definitiva Mbappé es un tío que con el rollo del pacto de caballeros, la palabra dada, no sé qué, al final se la lió al Madrid, se la ha liado al PSG y no diría yo que no se la volviera a liar también al PSG. O sea, aquí hay una negociadora espectacular a la que estamos de alguna manera minusvalorando, que es Faiz Al Amari. O sea, Faiz Al Amari es, en mi opinión, la mejor negociadora de hace mucho tiempo, mejor que cualquier agente representante, porque ha puesto de rodillas a Qatar, puso de rodillas al Real Madrid, así que bueno, mejor negociadora que ella no hay. Veremos a ver qué pasa con todo este asunto. Ya os digo yo que no va a ser de fácil resolución, porque ellos seguramente van a contraatacar y van a hacer algo. Vamos a ver. ¿Qué tal, amigos? Bueno, día de descanso en el Real Madrid, segundo día de descanso en el Real Madrid, que han aprovechado algunos jugadores para marcharse por ahí, entre ellos algunos, 3 concretamente, que desde luego no son 3 cualquiera, sino que se han pasado la tarde los 3 juntos en un sitio muy concreto que se les ha descubierto y que lógicamente no han pasado desapercibidos. Pero más allá de la anécdota, lo cierto es que el partido frente al Mallorca sigue coleando un poco dentro del Real Madrid, se está mirando, se está revisando muchas cosas para ver qué se puede cambiar de cara al Valladolid, porque necesitamos dar otra imagen y cambiar y darle la vuelta a las sensaciones que tiene el madridismo ahora mismo con respecto al equipo, el dibujo, los jugadores y todo ese tipo de actitudes que ayer decía José Félix no pueden continuar, porque en definitiva, aunque no te estés jugando un título, la liga es el campeonato de la regularidad.
Y lo decía el veterano periodista, que en definitiva lo que ocurre es que contra el Mallorca da más pereza, todo era un problema mental y las actitudes tienen que cambiar. Por cierto, dejadme que os dé una vez más las gracias por la grandísima acogida que tuvimos ayer en este debate con Abraham Romero, José Félix Díaz y yo mismo del Mundo, del Marca y por supuesto un servidor que la verdad es que estuvo muy bien con picos de audiencia, alcanzaron más de 1000 personas y sinceramente gracias por todo ello, gracias por las muchas numerosas suscripciones que hubo ayer también al canal de Twitch, también a YouTube, así que ya sabéis, animaros porque vamos a tener una semanita de directos muy interesante. Hoy, por ejemplo, no estaré yo, estará Cristian por temas de conexión, que bueno, pues yo creo que ya en estos días va a terminar todo, es mi única semana de vacaciones, así que por temas de conexión, como digo, va a estar Cristian delante, pero va a tener a dos muy buenos escoltas. Número 1, además los he elegido precisamente por los temas de los que vamos a hablar. Giacomo Giacobellis con el tema del Barça, Rafa Leao y Chiesa, porque hay más miga de lo que mucha gente piensa, muchísima más, y le he comentado ya como si podía venir y poner los puntos sobre las IES, y lo siento por los aficionados al Barça porque se vayan a llevar un chasco muy grande. Y número 2 tendremos también iba a decir al impresentable, no, impresentable me refiero porque se me acaban los adjetivos, al grandísimo Tomás González Martín, que estará añadiendo más y más información sobre el tema Barça, tema Tebas, tema inscripciones y temas que lógicamente preocupan al madridismo desde el punto de vista de lo que nos pueda afectar dentro de la competición, o por lo menos que no se lleve de la manera regular que se debiera llevar, porque sabéis que ahora mismo con el tema de Tebas, sobre todo el tema de Aramar, por cierto que os voy a traer un testimonio de un chaval que es economista, que ha pasado por el programa, al que no he podido localizar para que participe, que es Héctor Moedano, y ha comentado que parte del tema de Aramar podría no servir para equilibrar las cuentas en el Barça, así que es un día de muy malas noticias para el equipo blaugrana. Pero bueno, vamos a empezar ya con lo gordo, con lo que se cierne, pero antes, y quiero empezar ni más ni menos que con este testimonio que vais a escuchar aquí, ni más ni menos que de el chiringuito de José Álvarez con el tema de Rafael Leao, que como sabéis ahora resulta que es el siguiente en la lista. Escuchad y ahora os comento. Ha habido varios ofrecimientos, el de Chiesa, por ejemplo, que está jugando en la Juve, el Barça lo tiene ahí, pero Laporta hace pocos días... Lo de Chiesa tiene su miga, pero es que ya lo comentó en su día Giacomo Giacobellis en nuestro directo. Giacomo Giacobellis está sembradísimo, acertó lo de Morata, va con lo de Chiesa y me parece que me dejo por ahí alguien más en el aire. Tomó la decisión de ir a por Rafa Leao, jugador del Milan. Hay varios componentes aquí importantes. El primero, lo lleva Méndez. Cuestión, como digo, muy importante. A Rafa Leao lo representa Méndez. Segunda, es verdad que hay gente que dice que es intransferible, que es muy caro, que el Milan no vende. Yo os puedo decir que a día de hoy ha habido contactos entre el Barça y el Milan. A día de hoy ha habido contactos entre el Barça y el Milan por Leao, y el Barça no descarta el fichaje de Leao. Por lo tanto, se está abriendo una negociación en su proceso, en su fase inicial. Todo se ha dicho. Por lo tanto, Leao está ahí. Y la tercera parte importante es que Leao quiere jugar en el Barça, y así se lo ha dicho a su representante Jorge Méndez. Es verdad que es caro, pero el Barça está dispuesto a afrontar el fichaje de Leao en lo económico. Si el Milan pide 90, si el Milan pide 100, el Barça puede fichar a Rafa Leao. Por lo tanto, están empezando una negociación con Chiesa en la recámara como plan B, pero el Barça va lanzado a muerte a por Rafa Leao porque Laporta quiere ilusión y se lo ha tomado como algo suyo. Bueno, sí, Gundogan también era ilusión y todos los 140 fichajes fallidos del Barça también eran mucha ilusión. Bueno, dejadme que os diga que yo pregunté lógicamente a Giacomo Giacobellis y además en la Gazzetta también lo dijeron. No he cogido el recorte, pero bueno, en cualquier caso la palabra de Giacomo me vale también como si fuera la de la Gazzetta, porque obviamente van todos en la misma dirección. Palabras de Giacomo Giacobellis, respuesta que me dio precisamente ayer, que lo tengo aquí en el móvil, y fue ni más ni menos que imposible, porque además hubo una anécdota, porque yo le pregunté a Giacomo, le fui a escribir, oye, Giacomo, lo de Lautaro al Barça, ¿vale? Me traicionó el corrector y le puse Lautaro al Barça, y le dije, uy, perdón, Lautaro no, Rafael Leao, porque él me contestó, no, imposible, dice, más posible Chiesa, que ya lo veníamos comentando. Digo, Eva, perdona, el corrector. Digo, quería decir Rafael Leao. Dice, sí, imposible. Son 100 millones.
Así lo dijo, que luego es verdad también que en el fútbol caben muchas cosas que de verdad son difícilmente explicables. Completamente cierto, pero de momento, esperad que os pongo aquí de fondo a José Álvarez, como veis, la manera, el entusiasmo con el que José Álvarez vendía el fichaje, obviamente se corresponde con lo clásico de la línea de Laporta, con todos los fichajes y todos los jugadores que ilusionan. Pero es que recuerdo que Gundogan también ilusionaba, Cancelo ilusionaba, Joao Félix ilusionaba. ¿Y dónde están todos ahora? Nadie sabe dónde. Bueno, pues el asunto es que, culés, de verdad, hacednos caso. Lo primero es una temeridad. Intentar ir a por un jugador que vale 100 millones de euros, un Barça que tiene la situación que tiene. Y lo segundo es que no va a ocurrir, o por lo menos desde Italia no lo van a poner absolutamente nada fácil, porque es que no es nada fácil, es prácticamente imposible, porque es un jugador que cuesta 100 millones de euros. ¿Cómo te vas a comer tú que el FC Barcelona, que no ha podido ir a por Nico, no ha podido ir a por un jugador de 58 millones, se vaya a ir a por uno de 100? Es que es prácticamente de locos poder pensarlo. Entonces, lógicamente aquí van a venir las primeras malas noticias, que luego, como digo, tendremos allá como en el canal con Cristian en el directo, ¿vale? Así que de verdad no os lo perdéis porque va a estar muy bien. Pero es que no era solamente con Leao con quien venían las malas noticias, porque es que encima la propia prensa culé, o parte de la prensa culé, les daba otro soberano bofetón con el tema de Gundogan, porque decían que el Manchester City no va a aceptar un retorno de Gundogan a cualquier precio, y que lógicamente, si es que al final se piensa que determinados equipos son tontos o parecido, no lo van a aceptar a cualquier precio. El club inglés impone dos condiciones esenciales al FC Barcelona. Es verdad que está muy cerca, esto sí que es cierto, que Gundogan tiene mucha pinta de que va a salir, porque por lo visto el jugador ha hecho muchísimo por poder salir, por no atascar la situación, porque entiende lo que hay, entiende cómo se está moviendo el club o lo que le pasa al club, y bueno, pues demasiado que lo ha entendido bastante bien, a la perfección, y lógicamente va a hacerle ese favor al equipo blaugrana, pero que obviamente el City no va ni a pagar traspaso, ni a pagar una locura de salario, ni nada parecido. O sea, lo ha vendido y ahora lo va a recomprar por un muy módico precio, y por supuesto por un muy módico gasto, principalmente porque Gundogan probablemente no va a salir con el sueldo que salió del Manchester City. Van a aprovechar lógicamente para hacerle una bajada interesante. Así que segundo bofetón del día. Y el tercero viene de la mano de Marçal Llorente, y esto es algo que comenté en el directo con José Félix y con Abraham. Lógicamente no quise insinuar evidentemente que Laporta se lleva, hombre, a ver, suena un poco raro, pero mi percepción desde fuera, o la percepción que tenemos muchos, es de que Laporta hace muchísimas operaciones, porque al final ahí van volando comisiones de gente muy cercana a Laporta. Pero es que no lo digo yo, es que el propio Marçal Llorente, que ha estado en el Barcelona hasta hace 4 días, como aquel que dice, insinuaba ayer precisamente que si se hacía era por esto. Y claro, ¿cuál fue mi sorpresa cuando me di cuenta de que Marçal Llorente también estaba comentando lo de que Chiesa podría interesar precisamente por las comisiones? No es solamente que lo dijera Giacomo Giacobelis, es que, como veis aquí, Marçal Llorente decía: es comprensible que el Barça filtre interés en fichar a Chiesa. Lo representa Fali Ramadani, que es socio de Raúl Verdú, quien tiene una agencia de jugadores con Guim Laporta, el hijo de Laporta. Curiosamente, Ramadini hizo muchas operaciones: cesiones del Lenglet y traspaso de Pjanic, fichaje de Marcos Alonso. O sea que de alguna manera Marçal Llorente pone el acento en que al final el fichaje de Federico Chiesa sería incluso por una parte interesada por la cercanía que se tienen. A ver, es verdad que, como dijeron y apuntaron Abraham y por supuesto José Félix Díaz, al final los clubes como que tienen a su gente de confianza y se mueven con ellos más que con nadie más, precisamente por el hecho de que les es más fácil acelerar operaciones. Por ejemplo, Rafael Leao, el hecho de que pertenezca a Méndez también les ayuda bastante. Pero claro, para la gente de fuera, para nosotros, para los que somos ajenos al mundillo del fútbol, agentes, representantes, etcétera, obviamente llama mucho la atención, porque en definitiva dices, ¿por qué no paran de mover el mercado? ¿Por qué Laporta está haciendo constantemente operaciones? ¿Por qué además tiene gente en los medios que alimenta la ilusión con las operaciones, con las ventas, con las salidas, los traspasos, los retornos? ¿Por qué
¿me entendéis? Entonces este tipo de cosas al final llaman mucho la atención y bueno, pues ya digo que no se trata de lanzar la sombra de la sospecha sobre que Laporta ya es millonario, o sea, y no creo que le hiciera falta venir al Barcelona a hacer más negocios de este tipo. Él ya es millonario, tiene su negocio, lógicamente no le hacía falta esto, pero es verdad también que, joder, al final a lo mejor Laporta no, pero hay otros que, no digo que de manera ni corrupta ni nada, pero que les interesa hacer este tipo de movimientos porque al final pues se quedan con mucha pasta o porque les va mucha pasta en el trato, de manera legítima, de manera legal, pero moralmente, en mi opinión, cuestionables. Pero como digo, esto lo tiene que solucionar o tiene que alzar la voz el socio del Barça o el aficionado del Barça, porque si no es que no van a cambiar nada. Oye, José Félix, vamos a ver, empate en Mallorca, entramos ya de lleno en Real Madrid, empate en Mallorca, empate que lógicamente hace que el futuro Ancelotti penda de un hilo, por lo que he leído y por lo que se ve. ¿Cómo está? ¿Está preocupado por su futuro? ¿Se come el turrón o no? Lo que está preocupado es por ciertas actitudes que se vieron el otro día, ¿no? Yo creo que el equipo, a ver, dices, es que ha llegado solo Mbappé, ¿no? Y es que solamente se han ido Kroos, Nacho, Joselu, pero es que ha llegado un jugador que no es lo que se ha ido. Entonces tú tienes que tener un periodo de adaptación a lo que quiera jugar, que todavía no sé exactamente muy bien a lo que quiere jugar este Real Madrid con estos 4 de arriba. Y a partir de ahí yo creo que habrá que acoplarse y que los jugadores tengan que adaptarse a nuevas situaciones. Pero a mí el partido de Atalanta tampoco me gustó y el del domingo menos todavía, ¿no? Yo vi, aquí este equipo pasa por el compromiso y si no hay compromiso defensivo, nada que hacer. Y yo creo que ese es el kit de la cuestión, ¿no? Y sobre todo, cuando tú vas 1-0, dejarte los taconcitos y toques superfluos para mirar la portería contraria. Y yo creo que eso es la pelea de Ancelotti ahora mismo. Es la pelea de Ancelotti, creo, y ahora ya hablando en serio, creo que es el miedo que tenemos un poco todos de ver tan buen rollo, como lo que comentabas, me parece que lo pusiste en un tuit, lo del halago de Milita, que al final se donan un poco los laureles. Abraham, ¿cómo ves tú el aspecto de este Real Madrid, que es obviamente muy bueno por plantilla, pero como comenta José Félix, puede tener ese pecado de confianza o de sobreexceso de confianza? ¿Cómo lo ves? A ver, para mí hay dos cosas aquí. Por un lado, el mal partido del equipo, los dos malos partidos. Contra el Atalanta es verdad que la primera parte fue mala, la segunda creo que fue mejor, pero ya por el físico del Atalanta que se vino abajo no pudieron marcar al hombre y ahí el Madrid con espacios te hace más daño. En el Madrid todos esperaban un partido contra el Mallorca complicado por qué tipo de equipo que es, por cómo defiende, por el ambiente allí que siempre es complicado para Vinicius. Bueno, eso por una parte. Por otra parte, a mí me parece completamente esquizofrénico, con todo respeto, y estoy alucinando bastante con las reacciones a un empate en Mallorca en agosto. Sobre todo en redes sociales y tal. Entiendo perfectamente la rueda de prensa de Ancelotti, pero perfectamente. Me parece que es un aviso a tiempo para los jugadores. Un par de frases importantes sobre lo que comentaba Félix del compromiso defensivo y sobre la parte mental. No aludió a la parte física, dijo es un problema mental lo de este partido, perfecto, pero ya el tema de las redes en estos 2 días, quemando las naves prácticamente, comparándolo con la época de los Galácticos, como si ya estuviéramos en enero a 5 puntos del Barcelona, me parece totalmente fuera de cualquier situación. Es verdad que el partido es preocupante, es verdad que es un partido que con Kroos el Madrid ha vivido bastantes partidos así, que no se engañe la gente, que al Madrid de los últimos, 10 años se le encierran los equipos, tiene mucha posesión de balón y le es muy difícil salir de ese embudo que proponen los rivales, especialmente fuera de casa, que al Madrid le cuesta afrontar mentalmente o le ha costado mentalmente muchos partidos fuera de casa y en el Bernabéu después de una victoria en una competición europea. Ha pasado, no es porque ahora esté Mbappé y sean Galácticos 2.0 y tal, ha pasado y seguirá pasando seguramente. Que el año pasado ha sido uno de los mejores años que yo recuerdo a nivel compromiso grupal, sin ninguna duda, pero no creo que es que porque ahora se lleven bien. No, es que ahora le ha dado 2 días de descanso hasta el miércoles, después de una derrota en Mallorca, ¡qué vergüenza! Bueno, hombre, vienen los jugadores de Eurocopa, de Copa América, de Juegos Olímpicos, me parece totalmente normal. Sí que creo que Ancelotti es el primero que sabe que para ganar ese tipo de partidos fuera de casa los jugadores necesitan un compromiso, especialmente en las transiciones defensivas que no tuvieron en el tramo final del partido contra Mallorca, porque si no el rival, el equipo se rompió cuando entró Modric y salió Tchouaméni, porque no llegaban Valverde, porque los 4 de arriba se quedaban los cuatro arriba.
y porque ya cuando salieron Arda Güler y Brahim, ya era el minuto 68, el Mallorca ya estaba bien que y el por equipo cierto, estaba Abraham, por cierto, tardaron 5 minutos, no es excusa, pero tardaron 5 minutos en salir porque es que no salió el balón. No para el juego durante 5 o claro. 6 minutos. El cambio iba a ser en el minuto 81, no en el 86, como sucedió. Y aún Y otra así, cosa, sí. y ahora sí, que era tarde, para el punto de la vista era tarde. Un detalle, en las 2 últimas temporadas, Kroos, mira, te aseguro al 100%, al 90%. El año pasado no empezó de titular y yo juraría que el año anterior tampoco empezó de titular. Lo digo para todos aquellos que no han hecho más que acordarse de Kroos. O Y sea, que sí, decir, sí, y es que justamente lo busqué el otro día para un tema. En San Mamés fue el primer partido de la temporada pasada. ¿no? Que no jugó, no Jugaron fue titular. Camavinga, Tchouaméni, Valverde, Bellingham, Rodrigo, Vinicius. Y luego, en la mayoría de eliminatorias europeas, especialmente recordaréis las de las eliminatorias de hace 2 años, de 2022, Kroos no juega. Con esto no digo que el Madrid no vaya a echar de menos a Kroos. Por supuesto que se echa de menos a un jugador como Kroos, pero que la gente entienda que es que parece que ahora, estaba leyendo estos días, parece que no, que es que el Madrid con Kroos no sufría en este tipo de partidos. Al Madrid se le han encerrado rivales sin parar y le va a costar. Y insisto, le va a costar menos con un jugador como Mbappé, creo yo. Es un jugador que, como Vinicius, en el 1 contra 1 desequilibra. Y le costará menos, seguramente, con un jugador como Arda Güler que dé un paso adelante en el tramo final de los partidos. No por tener a Camavinga está lesionado, a Valverde en el lugar de Kroos. A mí me parece una reacción, de verdad, fuera de lugar. Pero No entro en el tema del compromiso. En cualquier caso, ¿vaticináis cambios para la siguiente jornada? Me refiero a tácticos, no porque vengan por la presión del ambiente ni nada, sino que Ancelotti pueda probar algún otro tipo de sistema, decir, bueno, mejor me pongo a este por aquí o allí. Pero mira, yo te lo cambio la pregunta. Los que reclamamos que entren no van a entrar ni por Courtois, ni por Carvajal, ni por Militao. Dime tú a quién quitas. No, está claro, sí, yo entiendo que a lo mejor Ancelotti ve la posibilidad, pero bueno, quizá un cambio de dibujo. Ancelotti, no Ancelotti, todos, cualquiera, dime a quién quitamos para meter a Güler, a Brahim, a Endrick. Es que si digo Rodrigo me va a caer la del pulpo. No, pero bueno, vale, Rodrigo es uno. Aquí no va a haber rotaciones, si es que lo ha dicho el propio Ancelotti, no va a haber rotaciones hasta la Champions. Y contra el Valladolid en el Bernabéu, en el primer partido del Madrid en el Bernabéu, en esta nueva temporada, de verdad, nos creemos que Ancelotti no va a salir con el equipo de gala que ha salido en la Supercopa y con el Mallorca. Sería, vamos, es que... conociendo al Madrid sería más de dimisión eso que un empate en Mallorca. No sé si me explico. Va a salir con los mejores. El año pasado Brahim no jugó hasta que se lesionó Bellingham. Hasta septiembre bien avanzado. Arda Güler, acordaros lo que pasó con Arda Güler, que no jugó hasta los últimos 8 partidos. Van a ir entrando porque son el jugador junto a Camavinga, Tchouaméni, el jugador número 12, 13 y 14, junto a Modric también. Y entrarán, pero en estas jornadas de agosto, en las que los jugadores necesitan minutos, sobre todo los titulares, hay partidos cada 7 días. Vamos, por ejemplo, en Gran Canaria, que es el jueves, el Madrid juega domingo, juega el jueves y vuelve a jugar un domingo. Es Valladolid, Gran Canaria y contra el Betis en casa. En Gran Canaria sí que a lo mejor puede haber algún cambio, pero el cambio va a ser seguramente sacrificado, salvo que será Rodrigo para meter a Arda Güler o a Brahim. Pero hay un cambio táctico, habrán tipo, ahora que entre Mbappé por la izquierda, Vinicius se vaya al centro, algo de... Es que el Madrid no está jugando 4-4-2 o 4-3-3. Si veis al Madrid los partidos, el Madrid cambia muchísimo las posiciones, muchísimo. Y es uno de las grandes virtudes, yo creo que la asocio a este cuerpo técnico. Ha sabido cómo fluir este equipo. Evidentemente, con Kroos, pues Kroos tenía una posición fija en la base de la jugada, pero desde que se ha ido Kroos, tanto contra el Atalanta como en Mallorca, más allá de la actitud y tal, lo que hemos visto es un equipo que fluye muchísimo en salida de balón y que se intercambian las posiciones todo el rato. Va a ser un 4-3-3 de salida, igual. Y van a seguir cambiándose posiciones. Pueden ajustar a lo mejor quién baja más en el inicio de la jugada, pero es que contra equipos que te hacen ese embudo atrás, es que o modificas mucho tus posiciones todo el rato, o vamos, sí que es verdad que yo uno de los errores que veo es que en Mallorca, por ejemplo, el carril derecho estaba todo para Carvajal y a lo mejor Valverde, que era en otro momento el que aparecía más por ahí, no apareció tanto, pero aún así no es un dibujo muy diferente al del año pasado. Abraham, al hacer Valverde de Kroos un poco, tiene más movilidad hacia adentro, ¿no? Quizá va a mirar un poco menos a la banda,
porque si os dais cuenta, pese a que la posición sería Tchouaméni, pero Tchouaméni es un mediocentro puro a nivel de, bueno, pues de quizá de primer pase, pero no en corto, no buscar. Y eso crea Ancelotti, que lo tiene Valverde. Vamos a dar un poco de tiempo, pero el kit de la cuestión no es cómo atacar, sino es cómo defender. Ese es el problema, porque el Mallorca estuvo más cerca de ganar el otro día que el Real Madrid, y eso es por ese descontrol que hubo en la segunda parte, porque no fue el gol llegó en una jugada a balón parado, que era lo que era imbatible el Madrid la temporada pasada, recordad, ¿no? O sea, entonces, son aspectos que se han juntado en un mal partido que yo quiero ver también un poquito cómo evoluciona. Lo que pasa es que como no se esperaba, porque como era Mbappé, como son los no sé cuántos magníficos, pues ese es el problema. Yo creo que hay que dar tiempo, hay que esperar un poquito y que todos los jugadores sepan asumir el rol que van a tener durante la temporada y lo que tienen que hacer. No creo que Mira, ahora, ahí que hablas de defender, volviendo al tema de Rodrigo, una de las cosas que más le va a pedir a Ancelotti a Rodrigo es defensa. ¿Por qué? Porque el año pasado defendía el Madrid 4-4-2 con Bellingham en la izquierda y con Valverde en la derecha y Kroos y Tchouaméni, o Kroos y Camavinga, o Camavinga o Tchouaméni, quien estuviera, el doble pivote. Al pasar Valverde al centro del campo, te queda el carril derecho libre. Sufrió bastante Carvajal en Mallorca y sufrió también contra el Atalanta. Ahí el que tiene que ayudar es Rodrigo. Y yo creo que es la táctica, si queremos hablar de táctica, el sistema favorito a nivel defensivo de Ancelotti, dejando a Mbappé y a Vinicius arriba, que sabemos todos que no van a defender demasiado. No, pero es verdad que sí que con la Atalanta, tanto Rodrigo como Vinicius tuvieron un poquito más de compromiso defensivo, pero bueno, vamos a ver. Porque era un partido, porque es que son, lo queramos o no, Jota, es el partido, es una final, es un título. Claro. Es que es así, Mallorca pues da pereza. Ya, eso es lo que no quiere que pase Ancelotti. Sí, es que, joder, a veces no lo vemos, pero mentalizar a la gente de que cada partido cuenta es difícil. Oye, por cierto, José Félix, pregunta para ti.